buenos días. Empezamos con otra de las conversaciones que tenemos de preguntas y respuestas en el marco del Diploma Internacional de Gestión Empresarial, como le pusieron nuestros amigos de la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil, con quienes estamos haciendo ya la segunda versión en vivo online de este diplomado que consta de 8 módulos. Ya estamos terminando el de pensamiento sistémico esta semana, fieles a nuestra creencia de teoría de restricciones. Cuando tenemos un amortiguador, no necesitamos usarlo porque lo tengamos. Y creo que vamos a empezar este diplomado ahorrando amortiguador para dárselo a Jorge, que seguro que le va a encantar tener una sesión más para producción, por ejemplo. No lo sé. Pero pues ahí vamos avanzando muy bien. Todos los comentarios que yo he escuchado hasta ahora son muy positivos y aunque vienen de muy cerca porque hay mucha amistad, pero yo conozco a las personas que me lo dicen y otras veces me han dicho, tú y yo somos muy amigos, pero eso fue horrible. Y en este caso no, en este caso han dado bien, así que estamos súper bien. Así que, y estas son pues las reuniones que le hemos publicitado, todavía no se presenta, no se han presentado ninguno de los actuales estudiantes a estas sesiones de las 10 de la mañana. 10 de la mañana de Chile, y ya sabemos que el resto de los países de repente es otra hora. Ya veremos, pues, que vayan tomando confianza y vengan a conversar, a preguntar. Así que por hoy, pues, entre nosotros, seguro que nos falta alguna preguntita de esas que Daniel tiene por su práctica. Porque cuando Sí, uno está haciendo cosas en el día a día, surgen las preguntas, pues. Ah, Cuando no está claro. haciendo cosas, pues no surgen. Bueno, Así si que quieren les hago preguntas de producción, que de es lo producción, que... ¿no? Que esa Sí. creo que me la sé bien. Pero, a ver, Esperemos. Además, A ver, Matías te va a responder porque en el módulo que él está dando ya dijo todo. O bueno, sea, a los demás módulos no les quedó para decir nada. ¿Viste? no, supongamos que tenemos les una... dije todos Sí, los titulares, falta desarrollar el tema, pues. claro. Bueno, va la pregunta. Supongamos que tenemos una planta que está estable trabajando a disponibilidad, supongamos al 70%, y de repente uno de los buffers eh, es penetrado y necesitamos fabricar 1000 unidades. Bien, ¿qué nos conviene? ¿Cómo nos conviene fabricar? ¿Hacer lotes de 100 o sea, 10 lotes de 100 o 4 lotes de 250? ¿Cuál sería la forma en que No, tenemos que pero elegir el ponme algo lote? más extremo. Un solo lote de 1000, ¿Un solo lote de 1000, un ya solo esa es o una pequeños lotes? posibilidad, o más Claro, lotes pequeños. Entonces, o más ¿cuál lotes es tu Pero, pequeños. duda? ¿Cuál pero es tu duda? Yo, unas claridades. ¿Por qué el lote de 1000? Porque es lo que penetró para llegar al A ya, llenar buffer, pero el al buffer. entonces tope yo del verde. Ah, necesito más datos. 1000. ¿De qué tamaño era el amortiguador en tu ejemplo? No lo sé, pero normalmente pues, la idea es cuando se genera una demanda, eh, si nos conviene fraccionarla o nos conviene poner Es un que, lote grande. Esa o es un sea, poco la esa, cuestión. esa respuesta me la sé muy bien dependiendo de las circunstancias, porque le he dado esta respuesta a no menos de 30 empresas en el último año. Nos pasó con Pero, unos hornos el otro día, que los ¿ya? hornos tienen una capacidad y entonces me pedían más que la capacidad de uno de los hornos. Entonces tuvimos que fraccionarlo, pero nos daba mucho mejor flujo cuando fraccionábamos mucho más que el tamaño del horno. En mi opinión, eso siempre es verdad. siempre. Lotes pequeños siempre mejoran el flujo. La Ujú. cuestión es Lo que cuánto te cuesta en pasaba, setup. lo que pasa, sí, pero además hay otra ventaja.
es que a medida que los lotes pequeños van llegando al buffer, hay otros que se convierten en rojo y entonces puedo dejar de fabricar ese Sí, claro. producto No, y va manteniendo prioridad los otros. a eso me Eso es, refiero. sí, ese es un poco Pero cómo entonces es que administramos eso. cuando tú dices 1.000 unidades puede ser un montón de unidades o puede ser nada. Depende de cuánto sean pues, las unidades Bueno, normales de supongamos venta. que es la mitad del buffer, pues, digamos que alguien pidió esa Ya, cantidad ya. y Es la bueno, mitad entonces del lo buffer. consumió el buffer. Sí. Bueno, si es la mitad del buffer, ¿y cuántos SKU tiene en la bodega? Ese es otro dato importante. ¿Son 3 SKU o son 30 o son Supongamos, 300? supongamos en este caso, como son aleaciones, son 20 aleaciones diferentes. 20. Entonces, fíjate Sí, lo que me estás diciendo. Tiene un amortiguador de 2.000 unidades de un ítem cualquiera, que 1.000 unidades es la mitad de 2.000, ¿cierto? Hasta ahí sí. yo lo puedo hacer mental. Y, y eso es, me dijiste, 30 aleaciones. Sí, 20, 30 aleaciones, no 20, mucho más. 20, Hay algunas, 20, las no, más pero 20, rápidas, digamos. 20 aleaciones. 20. O sea, 1.000 unidades ven a ser, considerando promedio, o sea, porque claro, si me estás diciendo. O sea, el caso súper extremo es justo el ítem que tiene 2.000 unidades, el de mayor venta, mayor rotación, mayor todo, y el resto tiene amortiguadores de 50 unidades cada uno. Ya, bueno, entonces ahí hay un desequilibrio gigante, pero vamos a suponer que no es tan así, y No es tan así, entonces no es tan así, está bien. no es tan Entonces así. 1.000 unidades o 2.000 unidades del buffer, de buffer de 1 entre 20 que es el 5% de los SKU, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando Sí. que más o menos 2, 3% o 4% máximo de la capacidad utilizada habitualmente, de la cual le sobra 30% según tu explicación anterior, que decías Sí. que estaba funcionando al 70%, o sea que viene a ser el 3% de la capacidad, 1.000 unidades. Para mí es un lote bastante pequeño, o sea, yo no lo fraccionaría, ¿para qué? O Ah, sea, ok. no va a tener un gran problema de que te compita otra orden roja por capacidad con peligro de quedar en quiebre de stock. Porque ya, como estamos diciendo, que tienen más capacidad que demanda, lo más probable es que ni siquiera llegue a rojo, porque esa se lanza amarilla, pues. 1.000 de Ujú. 2.000 se lanza amarilla. O sea, ya entra amarilla y ya le gana a varias que Sí, están verdes. A menos sí, de que el buffer estuviera, o sea, que no el buffer, sino que el stock en ese momento estuviera en 500, o sea, no, en 500 no puede haber estado, en 1.200. Y entonces lanza o sea, ya bajó a 200 de 2.000 ya está en rojo, entonces lanza esa que está en rojo, pero tenía otra de 800 o dos o más que suman 800 que venían en tránsito, porque si no, ¿cómo me explico que no? Ya tenían en tránsito. sí, sí. Entonces las otras que ya venían en tránsito son las que van a tomar el color rojo. Y la de 1.000 no va a tomar color rojo, va a tomar color probablemente amarillo. Amarillo, sí. ¿Ok? Y entonces las 800 que el día anterior estaban en amarillo, hoy día amanecen rojo porque cambió el color. Y entonces dentro de la planta, en el momento en que hay cambio de orden de setup en algún centro de trabajo y donde le toca la orden que está en amarillo, ahora esa inmediatamente se saltó a la fila de otras que estaban amarillas o verdes y va a tener 800 unidades que van a entrar muy rápidamente ¿cómo se llama? Al amortiguador, o sea, a la bodega. Así como funciona esto, pues. El, en-
En producción para disponibilidad, las prioridades de las órdenes pueden cambiar bruscamente de una a otra, o sea, de rojo, verde, amarillo, dependiendo de muchas cosas. Puede decir, de pronto tienen una orden que está en rojo hoy, y ahí están trabajando todo en rojo, pero esa tarde hubo devolución en buen estado, no es problema, y crece el stock, Amarillo. puede quedar hasta en 100 la cuestión, o en verde. Y otro, Y entonces al día siguiente uno termina de hacer lo que está haciendo y dice, y ya lo pasa al siguiente centro de trabajo. Y esa orden que ayer estaba roja, llegó verde al otro centro de trabajo. Pero es que esa es la maravilla del sistema, que te va equilibrando las prioridades inmediatas sin que haya atención gerencial dedicada a ello, dependiendo de la demanda inmediata que uno va teniendo en el mercado. Entonces, y ot- Estoy contestándote totalmente. ahora Sí, completo, sí, sí. si tiene el caso de que es una orden por cantidades extraordinarias, o sea, muy grande, eso quiere decir que esa muy grande supera el amortiguador. Por lo tanto, para empezar es una MTO. Así que esa le ponemos fecha y va a tener colores y la pueden lanzar completa o la pueden lanzar picada. Me da lo mismo. Mm, Porque en la práctica, la lances completa o picada, mi consejo sigue siendo el mismo siempre. El lote de transferencia tiene que ir picado, entonces tienes que tener un sistema que te permita separar una OT en distintos centros de trabajo. Si tu sistema no permite eso, entonces te recomiendo que las órdenes uno las lance picadas en subórdenes, todas más pequeñitas, todas con la misma fecha, para que el lote de producción de la orden coincida con el lote de transferencia y no tengas problemas después de alargar los lead times, precisamente porque el lote de transferencia es demasiado grande. Cuando tu lote de transferencia es grande, inmediatamente alargaste el lead time de producción de la orden. Sí, eso pasa. Por eso. Y de qué forma podríamos, no sé si desde el software, solapar para que digamos que las tareas que se van haciendo queden solapadas, de tal manera que el lote de transferencia haga que, al ser más chico, el lead time total es mucho menor. Bueno, haciendo varias OTs, Pero no hay una pero que fórmula para hacerlo, ¿no es cierto? No hay una pero fórmula matemática que me diga, bueno, si tenemos un lote de tanto y queremos que, no sé, que esta producción se em, pueda abastecer, no sé, 10 días de consumo promedio, bueno, entonces sacar alguna fórmula que me dé algún índice del tamaño que deberían ser los lotes. Pero Y acuérdate como, una cosa importante. Mira, cuando uno está mirando y la producción, puede mirar el horizonte, cuántos días de producción y todo esto. Pero el inventario mira el presente, ¿no? mm, No, mira el futuro, mira el presente. Si tú ya tienes 5 días de inventario, estás cubierto 5 veces respecto del promedio. O sea que si queda en stock out, es un caso fortuito muy raro. Jorge, adelante. sí, arrancando desde el postulado, Daniel, de pronto los números eran distintos y por intuición los pusiste así, pero si digamos que está en la mitad del buffer y la proporción para rellenarlo son los 1000, eso es la práctica corriente de un buffer, o sea, ahí no hay un sobrepedido. ¿Sí? Primera cosa, ¿sí? Si hubiera sido un pedido ejemplo de 3000 unidades, algo que sería casi inclusive el O sea, tamaño del buffer no completo. lo puede entregar porque en primer lugar no tenía
inventario si es que seguiste las instrucciones del buffer. Exacto. Entonces, para hacer esa claridad, porque a veces nos tendemos a confundir en las proporciones, ¿sí? O sea, si es llenar el buffer, ese es eso es lo que corrientemente hace la operación. Llene del momento en el que usted está ahora a rellenar el buffer y póngale y libere la orden completa, ¿sí? Ese es el estándar de operación. Digamos que hay que volverse práctico y voy a poner un ejemplo paralelo, que es cuando no tienes mucha capacidad protectiva remanente y hay muchos SKUs en el rojo. Porque obviamente en la medida en la que la capacidad protectiva se va apretando, la cantidad de rojos va a tener la tendencia a ir aumentando. Pero entonces, si yo dedico para sacar este SKU del rojo a producir todo el tamaño del buffer, en general la suma de las capacidades de los que están en rojo en esa condición se van a comer la capacidad protectiva que te queda. Y entonces es pegarse un tiro en el pie, tratar de rellenar los buffers todos, sacándolos del rojo. Entonces, la misma cosa es, yo los voy sacando en chunks, en trozos, ¿sí? No lo lleno completo, sino lo lleno en un pedazo que también hay que definir cuál es el pedazo. Pero, Para eso yo no he visto ninguna fórmula, Jorge, sino un tema más intuitivo de ver que puedo ir no un escalón así de grande, sino escalones más chiquitos en cada uno para poder ir Jorge, saliendo. perdona que te interrumpa ahí, porque lo que pasa es que tú ahí estás considerando que hemos llegado a una situación de sobredemanda tal que las órdenes que están lanzando para el lead time de producción normal están tomando cerca del 90 o 100% de la capacidad. Sí, Pero eso es solamente verdad si es que hubo expansiones de amortiguadores, pero si no hubo expansiones de amortiguadores, porque va a tener esa situación. Me están diciendo que tengo 70%, por lo tanto no necesito nunca estar picando órdenes para darle un poco capacidad o sea, a varios sí, sin terminar las órdenes. Yo entiendo que uno puede ir terminando una orden para afuera, otra orden para afuera, otra orden para afuera, y no te quedas sin capacidad y no te queda y no provoca quiebre de stock. sí. Lo que estaba haciendo era la analogía de cómo llegar a cuáles, o sea, si el lote es de 1000, Daniel pregunta, ¿cuál es lo más práctico? ¿A la mitad? ¿Dos órdenes de la mitad? ¿O un cuarto? Yo no sé o no conozco una, una, una forma, aparte de la intuición de las personas que manejan el sistema, y repito, porque en el caso que estás planteando, primero es la condición natural de rellenar el buffer, o sea, ahí yo ni lo pensaría, ¿sí? Entonces simplemente va al lote completo de las 1000 y lo que se tarde en hacer las 1000, con sus respectivos manejos de colores versus los otros órdenes de producción, ¿sí? Si es muy grande, creo que hay que destacar lo que dijo Matías, que a veces se nos pasa de largo y esa orden es una orden MTO, ¿sí? No es una orden que yo pueda, y Bruno veo que está diciendo que sí, porque con él estuvimos discutiendo un tema idéntico, ¿sí? Y llegamos a una nube del cual él no ha terminado la tarea, hay que decirlo. Nada, que ya te voy a pasar. Y es eso, y es eso, ¿sí? En el tema es, eh, bueno, después tocamos ese tema, pero dos cosas. Yo no conozco, pueda que exista, pero yo no la conozco, la fórmula de fraccionar las órdenes con algún concepto matemático. No la conozco. A lo mejor existe porque la matemática está para todo, pero creo que es demasiada complicación. ¿Sí?
Eso es Pero lo que tenía la para decir. pregunta es Ah, si para automatizar esto, yo no lo automatizaría, es una decisión que uno no, toma, la toma antes de lanzar la orden, es parte del full kit. sí, de acuerdo. Y la parte de automatización dentro del sistema que ya tienes es lo que te dijo Matías. Pártalo en órdenes de trabajo distintas. Ya, eso es. Si es muy grande, eh, o sea, esta es una pregunta que yo me he hecho, porque es que aquí hay dos, o sea, son dos los objetivos. Un objetivo puede ser entregar a tiempo una orden. Si tú quieres entregar a tiempo una orden, como todas las, o sea, tienes que entregarla completa, a menos de que te acepten entregas parciales. Si tienes entregas parciales, es obvio que ahora sí tienes que dividirlo en distintas órdenes porque tienen distintas fechas de entrega. Entonces, las cantidades parciales con distintas fechas de entrega son órdenes distintas. Eso es, o sea, sin discusión, sin más, y no hay que hacer muchos cálculos. La pregunta es si es que uno tiene una orden muy grande, en este caso el amortiguador era 2000 y el pedido es de 10.000. Mm, Entonces uno le dice, mire, no, eso es absolutamente fuera de toda norma, nadie compra en esas cantidades en un periodo corto de tiempo, usted lo necesita todo de una vez o le sirve parcial. Pues si le sirve parcial, depende, pues si le sirven 10 meses, vaya comprándome 1.000 mensuales y yo no tengo ningún problema. O sea, ni siquiera me tienen que poner el pedido. Venga a comprar, yo tengo stock. ¿Listo? Y va reponiendo el amortiguador. Entonces, si te dicen, no, yo necesito los 10.000. ¿Lo necesita hoy? Lo siento, no lo puedo atender. Esa es la verdad. O sea, uno se sí, quiere ganar la venta, pero esa es la verdad, no lo tengo, pues. No, lo necesitaría en tal fecha. Eh, Perfecto. Y tú sacas tus cuentas y dices, listo, voy a poder prometerlo y ya lo prometo. En todo caso, 10.000 en el caso que estuvimos conversando no representa una gran porción de la capacidad. Entonces tú le pones plazo de entrega y probablemente te estás comiendo un poquitito de capacidad extra que no está considerado de tu capacidad para MTA y con los colores de las fechas te va a dar perfectamente bien para ir manejando las prioridades dentro de la planta sin hacer sufrir productos de stock. Pero dividiría esa orden de 10.000 en órdenes más pequeñas. Todas mm, las órdenes más pequeñas van a tener exactamente la misma fecha. Por lo tanto, como depende de la fecha y no depende de las cantidades en stock, todas se van a convertir en verde o en amarillo o en rojo simultáneamente, independientemente en qué lugar de la producción estén. Entonces, ¿cuál es el Una único? aclaración, Ujú. discúlpame. Si vos metés, supongamos que pongamos una orden de 10.000, sabemos que nos va a comer toda la capacidad de la planta y entonces todos los demás Pero qué productos que van a estar, exageración, toda la capacidad de la planta sería una orden de 100.000, de bueno, 200.000 pero unidades. te va a generar a ver, el lead time va a cambiar porque ya vamos a tener un mayor whip dando vuelta y entonces la Pero, capacidad de la planta se va a ver pero ¿cuánto más whip? comprometida. ¿Cuánto más whip, Daniel? O sea, no estamos, no Die- exageremos Me está tanto. diciendo 10 veces más de lo que estamos haciendo normalmente, porque si 10 hacemos veces 1.000, más de lo mil que estamos doscientos haciendo normalmente de ese SKU entre 20. sí, O sí. sea, un SKU de 20 es un 5%. 10 veces más de 5% me da 6,5%. tienes razón. En ese ¿Dónde caso sí, está el whip gigante que estoy metiendo en la planta? está bien. Yo creo En ese caso sí. que No, la no, clave, claro, sí, pero no nos dejemos. O sea, es que estos números, sí, cuando a uno le dicen, es que esto es sí, el doble, esto es el triple, dice, ¿sí, el triple de qué? Claro.
hay que ir a mirar qué es lo que hay que dimensionar bien, de qué tamaño ¿Cuál es es la el problema. referencia? Claro. Sí, la clave que estamos tratando de dar o de discutir aquí es dos cosas. Cuando es una inmensidad de tamaño, conviene que sea MTO, pero entonces el MTO no lo vas a poder entregar en el mismo horizonte del tiempo del MTA, ¿sí? Sino es más largo, como lo estás viendo bien y como dijo Matías, de la capacidad remanente del 30% que tienes hoy en día, tomas una proporción de ese 30, ejemplo, un 10% en esa franja, y esa franja es la de MTO, y en esa franja controlas con color de la fecha de entrega, digamos, las 5 órdenes que lanzaste. Y como bien lo dice Matías, todas tienen el mismo color al tiempo, indistinto en el recurso en donde estén. Entonces eso les da la prioridad correcta respectiva entre el MTO y el MTA, que es lo que queremos. ¿Sí? No es que, mire, es que esta orden es MTO y entonces hay que tratarla. No, el No, color del ten buffer, colores, ten colores. la misma norma. Y Entonces, lo que sí no vas a poder comprometerte, y en eso creo que hay que subrayar eso, es el hecho de que puedes cumplir con esa orden de los 10.000 dentro del sistema de MTA. Eso no lo vas a poder hacer. o sea, Porque el MTA es entrega inmediata. de entregarlo inmediato de stock, Sí, no, no, porque eso no no lo vas a tiene poder el hacer. amortiguador para eso. Exacto. Entonces, fíjense que, digamos, interesantísima la discusión en el tema de, le hemos tenido de alguna forma, o yo particularmente en el pasado, temor a ambientes combinados MTO, MTA o MTS, bueno, toda la jerga esa de ahí, pero es por la forma en la que manejábamos los sistemas que votábamos y votábamos y votábamos órdenes y al final del día, pues, ¿cuál es la prioridad? No, el que es más amigo del gerente es al que lo empujamos, entre Pero otras cosas, hay una obviamente. pregunta aquí. La Entonces, pregunta es si te perdón, conviene, termino, perdón, ¿sí? dale. Ahora, ese 10% que separaste ahí, ten presente que no estás comprometiendo dos Pero veces la misma capacidad, que es el problema de MTO, ¿sí? esta es la pregunta. ¿Te conviene ahí separar capacidad para MTO? Yo creo que no, que ya está separada. O sea, uno solamente conviene hacer esta segregación y tener control de carga y toda la historia cuando el volumen permanente de MTO es más allá del 5% permanente. Sí, sí, Entonces, si es esporádico, entonces así lo mismo que te diría con una orden, o sea, estamos en MTA. MTA es Make to Stock, ¿cierto? O Make to Availability, que decimos, pero estamos fabricando y reponiendo stock. Y entre un pedido excepcional, donde tu amortiguador era 2.000 y te pusieron un pedido de 10.000. Entonces yo el pedido de 10.000 sí se lo prometería con una fecha. Hay que mirar que hay materias primas, o sea, que haya materias primas para hacer eso, pero eh, se lo prometería en una fecha, pero al ojo, en una fecha razonable, ¿no? Tirando el tejo pasado, como decimos en Chile. Yo no sé si eso le dice algo ya, pero no importa. Eh, Pasándose con algo de cura, pero sin calcular nada más, porque yo estoy asumiendo que esto es muy parecido a esa historia que uno puede ver en videos de YouTube y un correo electrónico antiguamente. El frasco que dice cómo llena usted su tiempo, ¿te acuerdas? Y pone la piedra grande y se llenó el frasco. Ahí están todas las cosas importantes. Después ponen las cosas cotidianas, son bolitas pequeñitas y se van metiendo entre medio y el frasco sigue lleno, pero cupieron. Después todas las menudencias domésticas y eso le tira arena y se mete la arena y el frasco sigue lleno, pero cupieron.
Y entonces después de todo eso dice, y siempre hay espacio para echar una Vamos. jarra de cerveza o unas cucharaditas de café para entre medio de todo tu día tan lleno de cosas, siempre hay un espacio para tomarse un café con los amigos, tomarse una cerveza, ¿cierto? Entonces, lo mismo en una planta productiva, exactamente lo mismo. Si me dices, tengo este pedido excepcional, o cuando incluso si estás en MTO, Make to Order, y dices, "Mm, mira, necesito meter esta orden urgente. El plazo de entrega normal es ponle, 25 días. La tengo de entregar en 5 días. Yo le diría, métela. O sea, ¿de cuánta capacidad estamos hablando? Si no, menos del 1%. Métela. Métela roja. Pero se me va a atrasar algo más. No, no se te va a atrasar nada. Igual que en el frasquito, siempre hay espacio para un par de cucharadas de café. Se acomoda. O sea que en este caso está en MTA y tiene una orden esporádica grande, métela. Ponle el máximo plazo que te acepte el cliente y después se lo entrega cuando termine, antes del plazo. Porque tampoco estás vendiendo con fiabilidad, así que a lo mismo, le prometiste 20 días y se lo entregaste en 10, no se va a enojar. O sea que ese es mi consejo, no, porque hacer la mezcla de MTO y MTA con el control de carga, reservando capacidad y todo en el software, Uy, es un cañón para matar moscas en este caso. No, no, no hace falta. Es más trabajo hacer todo eso que. En todo caso, no es tan complicado, ¿eh? OTIF 100, y esto sí que es publicidad no pagada, OTIF 100 de Goldfish, Bueno, tiene la capacidad de reservar capacidad y mantener y hacer esto dinámico muy, muy rápidamente. les puedo contar una anécdota de una situación que se dio porque el gerente de ventas no entendió bien o la angurria que decía Eli Goldra de cómo se maneja el MTA. Eh, una planta que trabajaba con venta directa y acá en la Argentina en un momento sacaron es un producto que se vende de contado normalmente. Y, o sea, la venta directa se vendía de contado. Y entonces un día viene el gerente de ventas y me dice, nos autorizaron a lo que se llama el ahora 12, o sea que se podía pagar con tarjeta y en 12 cuotas. Entonces, mi advertencia fue, no se te va a ocurrir a que todos los productos lo puedan comprar así. Empezá a probar con algunos productos para ver cómo resulta la demanda. Hay que tener en cuenta que hay 10.000 vendedoras del otro lado. Bueno, ¿qué hizo? No me escuchó y puso todos los productos ahora 12. ¿Qué pasó? Los buffers se consumieron en menos de 15 días. La planta tardó como 4 meses en poder reponer los buffers y fue un caos. Así que el MTA está muy bien, pero hay que tener muy bien resuelto el tema de las ventas. O sea, hay que hacer un contrato con el comprador para que entienda que hasta cierta cantidad uno le puede entregar. No sé qué opinan ustedes. Yo no terminé de entender por qué con las 12 cuotas se disparó tanto la demanda, pero al final de cuentas un cambio en las condiciones de pago no hace que uno diga, Tenemos ahora mucha quiero comprar. inflación, acuérdate. ¿Cómo? Claro, es que por el tema inflacionario, convenía ajá. comprar No, por bueno, pero tarjeta. entonces es que esa era mi siguiente pregunta. Las cuotas no es, o sea, Eran congelaban el fijas, precio en pesos argentinos. claro, claro. Y Eh, entiendo, Entonces la Daniel, demanda, pero qué sí, negocio financiero fue ese? Bueno, no sé, yo no haya. Gustavo, dale. no, lo perdón, pagaba el Daniel, cliente. solo para Sí. contextualizar, el resto de los competidores no lo estaba ofreciendo. No,
Claro, No, porque viste que eso se hace para la línea blanca y en este caso fue para productos de cocina. claro. Entonces, la venta directa explotó de un día para el otro, de un día para el otro. Y bueno, y se comieron todos los buffers en 15 días. No hubo forma y la planta tuvieron que empezar a trabajar 24 horas, tardó 4 meses en poder reponer los inventarios. Fíjate Porque cómo, así como lo terminaban de fabricar, se entregaba, Y el con los problemas de descuento calidad que, típicos, ¿no? el descuento que hace la tarjeta de crédito a quien le paga, ¿cuánto es? No, no lo sé, pero era como un 8%, una cosa así. Lo Exacto. que pasa es que lo terminaba siempre pagando el consumidor. O sea, ese sobreprecio de la tasa de pero inflación se pagaba espérate un en el valor del momento. producto. Pero tú eres el productor, o sea, a ti esa plata no te llega. No, la tarjeta de crédito debería, o sea, el que financia El banco, es el banco Banco. y uno debería recibir en 48 horas el efectivo. Pero aún pero con así, con un descuento. pero que el 3,5, dos coma Lo que sea. cinco, Yo por eso pregunté cuánto era. O sea, eso lo que hizo fue patearle el throughput, ¿sí? Reducirlo, porque pues finalmente poco, muy poco. antes lo había recibido de contado, Pero, pero hizo una cosa mucho peor que eso. Lo que hizo fue que uno tuvo la impresión o la ilusión de que vendió cosas que no tenía, que no podía entregar. Porque eso es, Mami, estoy en una reunión, te llamo ah, en 10 minutos, ¿puede mira, ser? Gustavo apagó la Dale, cámara listo, para besos. que Chao, no lo Max, escucháramos. cortamos. Pues nosotros le Estoy en leemos una los reunión, labios. ¿te puedo llamar en 10 minutos? Todavía no se da cuenta, pero yo lo voy a poner en mute. Ok, ya yo lo puse en mute. Entonces, este es un ejemplo de una cosa que yo pues dije el otro día en la clase y que le he dicho a muchos clientes. Dice, tengan en cuenta que el ritmo que ustedes pueden producir es es más o menos constante, o sea, estable. No, usted no tiene una capacidad de producción que fluctúa entre 10 y 1000 por mes. Eso no existe. O sea, la capacidad de producción puede tener fluctuaciones por mil razones, pero tiene un promedio más o menos estable. Pero la capacidad de venta es cualquier cosa. Uno pasa un mes que vendió cero y de repente en 15 minutos hiciste un trato y vendiste 3 meses de capacidad. O sea, la velocidad a la que uno puede vender productos por unidad de tiempo no tiene ningún límite en cuanto a prometer, digamos, no vender. Vender es cuando uno los compromete, los entrega, los factura y los cobra. Y ese es el problema. El problema es que uno compromete cosas que no puede entregar. Entonces, bueno. Oiga, interesante el tema este eh, de qué hacer con los lotes. Porque los lotes de transferencia y lotes de producción siempre han sido una fuente de confusión y a veces da lo mismo, teoría de restricciones, nada, tú vas y cambias el lote de transferencia y cambia todo en una semana. Tuve un Sí. caso del año 2004 que yo ya conté esto. eh, Como es una fábrica de tornillos, empieza el proceso con un alambrón y pasa por tres filados. Ya, y tres filan y queda de más metro el alambre. Hay que pasarlo a un revenido para quitarle las tensiones y demás. ¿Sí? Y ahí pasa al primer paso de fabricación, donde lo cabecean y lo cortan. Y entonces ahora ya tienes pedacitos pequeñitos. Y esos pedacitos pequeñitos, algunos son muy pequeñitos, o sea, hasta el tornillo más grande son pedacitos pequeñitos. Uno
no cuenta unidades de tornillitos. Lo que hacen es pesarlo, pero tienen estándares. Y es súper, súper exacto y preciso. Tú dices, tengo 454 gramos y sabes exactamente, te puedes equivocar más o menos un tornillo, más o menos una unidad, o menos, no te equivocas. Y entonces, para decir, he cabeceado 3.500 tornillos, hay que pesarlo, o 35.000, hay que pesarlo. Y entonces los pesaban una vez al día porque tenían una sola romana, tenían un solo carretilla o, como le dicen, a grúa horquilla para trasladarlo, pues se trasladan en lotes de 200 kilos, 300 kilos, 500 kilos, 1.000 kilos. O sea, no es como para que una sola persona vaya con el canastito, ¿no es cierto? Y entonces, como se pesaba una vez al día, iba pasando el que pesaba y decía, ya, todo esto se puede trasladar una vez al día por toda la fábrica. Y entonces, pues el lead time de producción tenía como mínimo tantos puestos de trabajo o tantos centros de trabajo tuviera el proceso, como mínimo eso, más todas las colas que se armaban por acumulación. Y yo le dije, ¿por qué no pesamos 2 veces al día? Dice que vamos a ganar con eso. Se lo expliqué y me dijo, obvio, en una semana se había reducido a menos de la mitad el ítem de producción. ¿Por qué a menos de la mitad? A la mitad inmediatamente por haber multiplicado por dos las transferencias, pero además aliviamos WIP, por lo tanto se empezaron a cometer menos errores, se pudo trabajar más rápido, sí. Se achicaron los lotes. Creo que ahí lo pasó a 3 veces y mejoró más todavía. Y todavía no hemos hecho ni amortiguadores ni nada. O sea que, principio básico, achicar lotes de producción, mejora flujo. Y fue así como empezó toda esta conversación. Que decía Daniel, mi intuición es que hay que picar la orden. Yo estoy de acuerdo. Tú picas la orden y va a mejorar el flujo, pero llega un punto en que cuando tú picas la orden y mejora el flujo porque removiste alguna limitación del sistema. Pero cuando picas la orden más no remueve ninguna limitación, no va a mejorar el flujo, no. O sea, eso tiene ¿Dónde está el rendimiento límite? decreciente. El tema es dónde está el límite, porque si te llevas por el just in time sería One Piece Flow, pero ahí Claro, tenés el pero problema de la variabilidad. no solo eso, One Piece Flow está combinado más con un Kanban que tiene limitaciones de WIP entre cada uno de los recursos y la limitación ahí está más bien por, por eh, el desacople que se produce entre un recurso y otro y no se puede aprovechar la agregación estadística de la variabilidad. Ya me puse totalmente técnico en la cosa y cuando uno quita todas estas barreras y hace un solo buffer, permite que todas las incertidumbres de todos los recursos se puedan venir a amortiguar por un solo amortiguador. Y entonces algunos son variaciones hacia arriba, otras hacia abajo y se van compensando y se compensan en un solo amortiguador. Pero One Piece Flow, eh, si no tiene la limitación de WIP, lo que te puede producir de repente son problemas con los setups. Pero no tanto, porque igual tú haces One Piece Flow si quieres, Mm. y donde hay menos capacidad se hacen cola, y la cola agrega lo suficiente como para empezar a ahorrar los setups. Lo que pasa es que si no se te acumula cola es porque en primer lugar los setups no te produjeron ningún cuello de botella, así que no pasa nada.
Sí, de partida también tenemos que recordar que en esencia el One Piece Flow es el lote de transferencia, porque las máquinas siempre tienen Claro, One Piece Flow, siempre. ¿Sí? Lo que pasa es que tienen One Piece Flow, pero en un lote de producción grande o chico, lo que sea. correcto. Pero el tema de pasar de a uno en el siguiente es lo que aumenta sustancialmente el flujo. Pero lo que está diciendo Matías, si el recurso de más adelante yo le estoy pasando de a uno, pero no lo puede procesar, aquí la cola va a ir subiendo. ¿Sí? Y Entonces, fíjate de que ese nuevo, comentario que acabas de hacer, One Piece Flow puede producir cuello de botella no en los recursos productivos, sino que en funciones de soporte como los medios para transportes. mover el whip. Sí. Hay una fábrica de rodamientos que no puede entender por qué después de aplicar tambor amortiguador cuerda, toda teoría de restricción, todo no mejoraba el flujo. Y era que los pasillos eran estrechos y no cabían dos horquillas circulando de ida y de vuelta, entonces tenían que esperar. Y hacían esperar a los recursos para que circularan, pues además movían los bins de bola en unas cantidades que necesitaba una horquilla. Entonces Eli les dijo, achiquen los bins. Y ahora los podían mover con carretillas mucho más estrechas que se pueden mover con una persona. Y dice, pero eso es mucho más ineficiente. En serio. Ahora puedes moverla. Y mejoró inmediatamente el flujo. ¿Por qué? Porque removimos una limitación, que en este caso era el transporte de WIP entre un sitio a otro. Oye, qué Sí, interesante. Ya llegamos al final de la hora de hoy. Bien. Dejamos acá. Tenemos una cosa más que una vez discutí con un profesor. Él decía que el Just in Time y el DBR no eran sistemas de producción, eran sistemas de logística. Porque lo que hacían era mover los materiales y que si fuera de producción nos hubiéramos metido dentro de las máquinas. ¿Ustedes qué opinan de eso? Bueno, lo dejamos para la próxima. Em, Opino que siempre hay que definir los términos y entonces uno dice, si usted me define el término logística de tal manera, yo tiendo a estar de acuerdo con él porque yo hago otra distinción. Cuando tú estás hablando de producción, estás hablando de dos cosas. ¿Cuál es el conocimiento técnico de transformación de materia prima en producto terminado? Esa es una cosa. Y otra cosa es cómo administro los recursos, cómo administro el flujo. Ujú. Y teoría de restricciones como administro el flujo. Y si administrar el flujo es logística, entonces estoy al 100% de acuerdo con el comentario del profesor. Muchísimas gracias por tan y entretenida conversación de hoy. Nos veremos el próximo jueves, si Dios quiere. Les deseo excelente semana a todos. Chao, chao a todos. Chao, gracias. Pásenla bien. Adiós. Chao, Muchas chao. gracias.